Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les vengo a presentar a todo mi equipo. Somos el equipo número 2, llamado el equipo Dinamita. Mi equipo está conformado por Chan Uk, Sofía Matilde, Can Kamal Yulisa, Gómez Padrón Yadira, Reyes García Luisa Fernanda, Solís Iwit Tatiana, Pérez Huitzil Dana y Rivera Mendoza Maybel. Bueno, el día de hoy vamos a presentarles el cuento que es titulado El Estudiante. Nuestro equipo nos apoyará lo que es la cabina de grabación, que nos acompañará Rivera Mendoza Fernanda y Reyes García Luisa Fernanda. Y la edición nos apoyarán Can Kamal Yulisa y Chan Uk Sofía Matilde. El autor de nuestro cuento se llama Antoine Chekhov y el nombre titulado de nuestro cuento originalmente es The Student. La primera parte de la lectura interpretada. El cuento se llama El Estudiante. En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los milos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplara en una botella vacía. Una becada inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este, y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo, y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Felikopolsky, estudiante de la Academia Eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar, y se dirigía a su casa por un sendero, junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos, y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Solo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz, en unas 4 verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea. Todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía. Al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Rюrich, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza. Esa hambruna, esas agujereadas de murches de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo eterno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión, todos esos horrores habían existido, existían y existirían, y aún más cuando pasaran 1000 años más. La vida no sería lo mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la ayudaban 2 viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vívidamente, entre chasquidos y chotorreteos. Iluminando a su alrededor, la tierra ladraba. La viuda Basilia, una vieja alta y robusta vestida con una zamarra de hombre, estaba junto con el fuego y miraba con un aire pensativo las llamas. Su hija Luqueria, baja de rostro abandonado, picado, de riuelas, estaba sentada en el suelo y fragaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre, eran de los trabajadores, del lugar que llamaban los caballeros a brevar el río. «¿Ha vuelto el invierno?», dijo el estudiante, acercándose a la hoguera. «Buenas noches». Basilia se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente.
No te había reconocido. Dios mío, eso no que iba a ser rico. Se pusieron a conversar. Basilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como una niñera en casa de unos señores. Se expresaba con delicadeza y rostro mostraba siempre una leve sonrisa. Luqueria, su hija, era una aldeana sumisa ante su marido. Se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sormudo. En una noche, igual de fría que está, se calentaba en la hoguera del apóstol Pedro, dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego. ¿Eso quería decir que también entonces hacía frío? ¡Ah! ¡Qué noche era terrible fue esa! Una noche larga y triste o más no poder. Miró a la oscuridad y que rodeaba. Sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó, ¿fuiste a la lectura del Evangelio? Sí, fui. Entonces, ¿te acordarás de que durante la cena, Pedro dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte? Y el Señor le contestó, Pedro, en verdad, te digo que antes de que cantes el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pensados, no pudo vencer el sueño y se durmió. Luego oirás que Judas besó a Jesús y le entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza. ¿Lo entiendes? Desvelado, presintiendo y que algo terrible iba a suceder en la tierra. Lo siguió. Quería con la locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban. Luqueria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. Llegaron a donde estaban el sumo pontífice. Prosiguió y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío y se calentaba. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo, está bien, estaba con Jesús. Lo quería decir que también a él había llevarlo a interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo, no lo conozco. Poco después, alguien reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo, tú también eres uno de ellos. Y se volvió a negar, y por tercera vez alguien se dirigió a él. ¿Acaso no te he visto con él en el huerto? Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él había dicho durante la cena. Las recordó, volvió a él. Sí, salió del patio, rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice, tras salir de ahí, lloró amargamente. Sí, me lo imagino. Un jardín tranquilo y oscuro, muy oscuro, y en el medio del silencio apenas se oye un callado sollozo. El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Basilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto gruesa y abundantes lágrimas Abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una maga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Luqueria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como lo de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río y uno de ellos, montando a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante el estudiante de las nuevas buenas. En las viudas y respondió la marcha de nuevo. Le envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento. Parecía en el efecto que el invierno había vuelto y no que al cabo de 2 días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Basilisa. Si se echó a llorar, es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella. Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad y a su lado ya no se veía nadie.
El estudiante volvió a pensar que si Basilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió 19 siglos antes, tenía relación con el presente. Con las dos, Lucrecia por su parte miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como lo de que quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río y uno de ellos, montando a caballo, ya estaba cerca, y la luz de la hoguera oscilaba ante el estudiante de las nuevas buenas. En las viudas y respondió la marcha de nuevo. Le envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento. Parecía en el efecto que el invierno había vuelto y no que al cabo de 2 días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Basilisa. Si se echó a llorar, es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella. Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad y a su lado ya no se veía nadie. El estudiante volvió a pensar que si Basilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió 19 siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y probablemente con ella, Aldea, desierta con el que él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar, no fue porque él supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma y incluso tuvo que parecerse para recobrar el aliento. El pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena interrumpida de acontecimientos que surgen uno tras otro, y le pareció que acaba de ver los dos extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego cruzó el río una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba la luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que había orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice había continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre construirán lo más importante de la vida humana y de toda la tierra, un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza. Más extraños y geniales de su autor, el arte de la imagen narrativa. Sin embargo, sentimos que hay algo detrás de la trivialidad. Las mujeres se reconocen en el relato bíblico, no importa cuál haya sido el supuesto pecado cometido por ella. Solo importa el hecho de haber cometido, es decir, Chekhov no busca detallar un acto de vagueza realizado por la viuda y su hija. Su busca de que el mal está allí no evita que no importa los motivos, las caras, el siglo, el arrepentimiento. El mundo es siempre el mismo ciclo, como si una cierta porción reservada a todo, incluso para alguien tan fiel como Pedro. Insinúa que a lo mejor la viuda ha llegado a hacerlo por decisión propia. Sumergirse en los cuentos de Chekhov es tan fácil de entrada como vivir la rutina diaria a los que nos vamos sometiendo todos los días, solo viajando en el tiempo, un siglo una vez. Ahí llega uno a sentir la propia angustia de sus personajes.
Hola, ¿qué tal? Espero que el cuento de Anton Chekhov llamado El Estudiante, espero que les haya gustado mucho. Es un cuento muy esencial, muy concreto a la vez. Los que les gustan leer, se lo recomiendo bastante. De mis compañeros que están viendo este video del colegio de bachilleres, se los recomiendo, ya que algunos digo yo que les gusta leer. De todas maneras, esto va para en general. A los que les gusta leer, se los recomiendo mucho. Es un cuento muy... Es un poco confuso al principio, diré yo, pero me gustó la verdad. Al final me gustó todo y lo recomiendo mucho. Lo digo con toda mi confianza en decir del cuento, porque no soy casi de leer cuentos. De todas maneras, la verdad, este cuento me gustó mucho y se lo recomiendo. Gracias.